de nuestros pecados. Amén. Y el segundo aspecto es la liberación de una vida de pecado. Porque una cosa, cierto, es que el Señor te limpie tu pecado, y bendito sea el Señor. Y otra cosa es que Él nos libere de la vida o el hábito de pecar. Y ese es el punto neurálgico. El hábito. Cuando el pecado se hace un hábito. Cuando ya no te das cuenta que eso ofende a Dios, que eso daña tu relación con Dios y daña tu relación con tu entorno. Porque a veces uno ingenuamente puede pensar y decir, no, si es cierto, yo caí, yo pequé, hice lo malo, pero bueno, es mi problema. No, no es solo tu problema. Es un problema también para tus padres. Es un problema también para tu hogar, es un problema para tu entorno. Las personas te ven diferente. Algo pasó, tu rostro se puso duro, te cambiaste. Tu entorno, amén, también sufre. Por eso la liberación de la vida de pecado es tan extraordinaria porque te hace caminar en libertad, en gozo. Que Él actúe, el Señor, y corte y nos libere de los hábitos de pecado es fundamental. Porque si no, nosotros no lo entendemos de esta manera, caemos sin darnos cuenta en esa actitud de el peco poco. Peco, pero peco poco. Y creen las personas que está bien. Por eso un creyente que no experimente estos dos aspectos, la limpieza del pecado y la liberación de una vida de pecado, es un creyente que está viviendo por debajo de los estándares que Dios nos dejó viviendo. Amén. Lo que Él obtuvo en la cruz del Calvario es para que tú lo disfrutes y para que tú vivas. Mire, si la demanda de Dios es que nosotros vivamos la vida que Él nos pide. Y lo segundo es que Él va a provocar que nosotros vivamos esa vida. Amén. Entonces, el no vivir o el no experimentar estos dos aspectos, el perdón de pecado y la liberación de una vida de pecado, hace que el creyente viva por debajo de los privilegios que Dios nos ha dejado, bajo el estándar que Dios dejó viviendo a todo creyente. Ahora, muchas veces el creyente tiene una limitada comprensión, escuche bien, de la naturaleza caída que él tiene. Amén. Esa poca comprensión hace que el creyente mire en poco esa vieja naturaleza y no la considere peligrosa, no la considere amenazante. Cuando esto ocurre, el creyente se descuida y puede tener 1 año, 2 años, 3 años en el Señor muy bien, muy fuerte, y de pronto se descuida y se despierta esta vieja naturaleza, esta vieja forma de hacer las cosas, esta vieja forma de vivir pecaminosamente, se despierta de nuevo, apetitos de pecado se despiertan por el solo hecho de nosotros no darnos cuenta ni entender verdaderamente lo peligrosa que ella es. Amén. Entonces ocurre que erróneamente el creyente sigue teniendo muchas veces alguna expectativa con respecto a sí mismo. Y dice, no, si yo voy a cambiar cuando decida. No, yo vuelvo a la iglesia cuando yo lo decida. Y el creyente cree que en esta naturaleza caída, él puede servir a Dios. Porque claro, ha tenido por ahí algunas luces en que ha permanecido, ha estado leyendo la Biblia, se ha esforzado, ha llegado temprano, pero eso dura, ¿cierto?, lo que te dure la fuerza. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero tarde que temprano eso va a caer, viene el desánimo, porque la vida que Dios demanda es una vida espiritual, que no puede ser sostenida por tus fuerzas naturales.
No podemos nosotros sobrellevar la vida que Dios demanda con nuestras fuerzas naturales. La vida que Dios demanda es espiritual, por lo tanto debe ser sobrellevada espiritualmente. Por eso cuando hay creyentes que han sido impactados por el Señor y han habido verdaderas conversiones al Señor, pero el creyente no es instruido, no es enseñado y de pronto cae en hábitos que antiguamente, en los cuales antiguamente vivía, se desanima tanto y dice, no, yo no soy para esto, ¿cómo hice aquello? Y se van y se olvidan y se sienten tan mal y vuelven a su vida pasada y uno dice, pero ¿qué pasó? Si realmente vimos cambios, vimos actitudes de verdadero arrepentimiento. Ocurre que el creyente no es enseñado, ocurre que el creyente no es conducido ni preparado para enfrentar esa naturaleza caída que sigue viviendo en él. Ese es el punto. Una naturaleza caída con apetitos carnales, con una mente carnal y con una inclinación y disposición carnal. Eso está dentro tuyo. Lo que pasa es que cuando tú la activas y tú vives en la vida del Señor, digo, y te congregas y lees la Escritura y el discipulado y etcétera, y estás en las cosas del Señor, ella permanece en un rincón. Es como cuando tú debilitas a un animal y no le das alimento y se vuelve débil y se vuelve raquítico y no se puede parar. Perfecto, así está tu naturaleza caída cuando tú estás involucrado en las cosas del Señor, en los negocios del Señor. Pero basta que tú te descuides para que aquel animal, ¿cierto?, desnutrido y hambriento, basta que tú te descuides para que él vuelva a ser alimentado. Y cuando es alimentado toma fuerza y todos los apetitos de pecado vuelven a ser despertados. Por eso, cuando nosotros miramos de una manera o con una muy poca comprensión de esta naturaleza caída, cometemos el error de creer que nosotros nunca más volveríamos a hacer algo malo. No, el creyente en cualquier momento, si él se descuida, si se suelta de la mano del Señor, puede volver, dice la palabra, al mismo vómito de antes. Es fuerte. Bueno, esto, amén, es parte de lo que le dijimos a sus hijos jóvenes. ¿Estuvo bien, cierto, que le dijéramos esto? Sin duda. Sin duda. La doctrina, amén, de las dos naturalezas deben ser reforzadas en nuestra vida. Porque si no son enseñadas ni reforzadas, nosotros podemos creer que somos nosotros. Inclusive podemos creer que nunca más, amén, nosotros vamos a volver a algo. No, tú puedes volver a hacer lo malo si tú te descuidas. ¿Cuántos testimonios tenemos de creyentes? Por lo tanto, pensar, ¿cierto?, de este modo puede ser erróneo porque muchas veces y neciamente nosotros intentamos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Bueno, este esfuerzo que el hombre hace en su propio andar, en su propia vida religiosa, en los años que él lleva o ella lleva dentro de la iglesia, cree que le sirven, pero la verdad es que ni siquiera en alguna pequeñez ínfima ocurre que usted pueda agradar a Dios así. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo la que borra nuestros pecados, pero hay un elemento muy importante acá. Porque la sangre de Cristo borra tu pecado, pero la sangre de Cristo no puede borrar al viejo hombre que habita en ti. Amén. La sangre limpia tu conciencia de pecado, borra el pecado, pero la sangre no puede borrar al viejo hombre. El viejo hombre necesita ser crucificado. ¿Para qué fue hecha la cruz? Para matar, para crucificar,
¿Para qué fue derramada la sangre? Para limpiar. Por eso el viejo hombre debe permanecer en ese estado. Por favor, lea la palabra que dice en Romanos, búsquelo conmigo, capítulo 6, verso 6. Romanos, capítulo 6, verso 6. Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué fue crucificado? Solamente, ¿qué cosa fue crucificado? El viejo hombre. Amén. La sangre limpia de pecado, pero no puede limpiar a tu viejo hombre. ¿Qué pasa con el viejo hombre? El viejo hombre o tu naturaleza caída debe ser crucificada. ¿Quién peca cuando tú pecas? La vieja naturaleza. Pero pastor, y la vida espiritual no puede pecar. Claro, alguien que no comprende esto puede decir, entonces yo puedo hacer lo que quiere y después puedo decir que fue mi vieja naturaleza. Claro, puede hacer eso usted, pero si usted hace eso, usted no conoce al Señor. Hay una batalla en el creyente por permanecer con este viejo hombre crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese de ser destruido es dejarlo inhabilitado. Usted inhabilita el cuerpo de pecado cuando usted está en la presencia del Señor. Mire, usted está en la presencia del Señor, usted adora, lee la palabra, Dios le ministra. Usted es ministrado por Dios, usted se va lleno del Señor. Aleluya. De pronto aparece la tentación, cual sea el nombre de la tentación o vicio, lo que sea. Cuando estos aparecen, tú estás tan lleno de Dios que tú no quieres hacer aquello que algún día hiciste. Y tú empiezas a dejar a este viejo hombre, este cuerpo crucificado, inhabilitado de querer hacer lo bueno, porque simplemente te has llenado de Dios. Para aquel que tiene debilidad con el cigarrillo, el problema no es el hombre de la esquina que te vende cigarrillos. La solución no es quemarle el negocio. Amén. El problema no es la botillería ahí donde te venden. No, el problema está aquí. Está en el corazón del hombre. El corazón del hombre es lo que está mal. Por eso el nuevo nacimiento requiere, en forma automática, que el viejo hombre sea crucificado. Por esa razón, usted y yo debemos entender que tenemos necesidad de la cruz a fin de que el viejo hombre sea crucificado y que nosotros entendamos que la sangre de Cristo trata con los pecados, pero es la cruz la que trata con el pecador. Amén. Amén. La sangre limpia tu conciencia de pecado, pero tu cuerpo de pecado es tratado en la cruz. La cruz inhabilita el cuerpo, lo oxida. Amén. Lo oxida. Usted ha visto una herramienta oxidada que ya no sirve y intenta. Bueno, eso hace la cruz, te hace que tú creas, que escucha bien, que tú te veas en la cruz crucificado, muerto, y eso te inhabilita. ¿Por qué razón? Porque estás tanto en las cosas del Señor, que leyendo la palabra, que buscando al Señor, que la oración, que la palabra, etcétera, que cuando viene la tentación no hay ánimo de pecar, no hay deseo de volver a hacer lo mismo. Por eso nos hace tan bien la presencia del Señor. Por eso el profeta no por nada dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Lo invitan a pecar y dice, no puedo pecar porque estoy en la presencia del Señor. Amén. Esto es muy, muy importante para nosotros, que los chicos lo escucharan y usted como iglesia también lo escuche, si esto es necesario para nosotros. Al comienzo de la vida cristiana, muchas veces el creyente está preocupado con lo que hace.
amén, con el hacer. A veces se comete el error de que alguien conoce al Señor y se le da responsabilidades dentro de la iglesia en forma inmediata y se pone a hacer cosas. Amén. Y no sé, vas a quedar a cargo del data, vas a quedar a cargo de tocar una guitarra, vas a quedar a cargo de esto, de aquello. Y cometemos un gran error porque no podemos nosotros comenzar con alguien en la vida cristiana con el hacer cosas, sino más bien con que la persona sepa quién es. No se trata la vida cristiana, ¿verdad?, de hacer, sino de ser. Nosotros somos hijos. Amén, somos hijos. Y muchas veces pasa esto. Está el creyente tan preocupado con lo que hace y no con lo que es. Le inquieta mucho más lo que ha hecho más que lo que es. Y nosotros deberíamos darnos cuenta de eso. Por eso es tan importante nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Claro, usted es una mamá, es un papá, quizás eres un trabajador de una fábrica, o un artesano, un comerciante, pero más allá que eso, ¿qué eres? Somos hijos. ¿Cuántos son hijos? Somos hijos, yo soy hijo, hermano, usted es hijo de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos nuestra identidad escondida en Cristo. El problema es que muchos creyentes, te decía, comienza la vida cristiana preocupado con lo que hacemos y no con lo que somos. Y nos inquieta más lo que hemos hecho que lo que verdaderamente somos. Y creemos que si solamente pudiéramos rectificar ciertas cosas, seríamos buenos cristianos. Y ahí ocurre que se propone el creyente cambiar sus actos. Intenta agradar a Dios, pero descubre de pronto que hay algo dentro de él que no quiere agradar a Dios. Y es la gran sorpresa del creyente, después de que ha conocido al Señor, intentar transitar por este camino del hacer cosas que se traduce, ¿cierto?, en volver a la vida de la ley, del hacer cosas. Bueno, cuando esto pasa, ocurre que el creyente se siente frustrado porque va tan bien, según él, va tan bien haciendo cosas, que de pronto se encuentra con esta tremenda muralla de la frustración, de ver que estas fuerzas se acaban y que el entusiasmo se acaba, porque se enfrenta a que tiene que ir a la iglesia y no tiene ganas, y empieza a hacer su propia evaluación, y se queda en la casa el día viernes y por ahí pregunta, oye, ¿fueron muchos hermanos? Sí. Oh, se siente mal. ¿Y fue la hermana tanto? Sí. Oh. Y los chicos, los jóvenes fueron, ¿cuántos fueron? No, fueron casi todos. Oh. Porque empieza a medir su servicio con respecto al resto. No, tú si vas a medir tu servicio, mídelo con respecto a Cristo. Y te aseguro que la medida va a ser gigante al lado de Él. Tú no puedes medirte con el hermano. Tú tienes que medirte con el Señor. Él tiene la estatura perfecta. Eso de medirnos para ver nuestro grado de consagración es un error. No, si tú te quieres medir con alguien, por favor, mídete con el Señor. ¿Cuál es entonces la solución que el Señor da? Mire, nosotros cuando vinimos a este mundo, lo hicimos a través de un nacimiento. Amén. La matriz de nuestra madre, ¿cierto?, fue abierta y salió usted. Fue a través de un nacimiento. Y en ese nacimiento, dice la Escritura, que todos nosotros nacimos en pecado. ¿Qué significa nacer en pecado? Que tú naciste con una naturaleza inclinada a hacer lo malo. Ni siquiera te esfuerzas. Amén. Tú eras malo por naturaleza. Usted lo ve con los chiquititos, su hijito, su sobrino, ¿cierto? Cuando de pronto te dice, convídele al primito. ¡No! Y arranca para su pieza y el primito toma un juguete y él no. Y todo lo quiere él. Y usted ve egoísmo y hasta se avergüenza.
Y usted piensa, el tiro en su suegra. Claro, tu mamá es así, dice usted. No haga eso. Yo nunca he hecho eso. No haga eso. Es la naturaleza caída. ¿Por qué somos egoístas sin que nadie te lo enseñe? Porque la naturaleza de maldad está en ti. Entonces, si tú naciste y llegaste a este mundo con una naturaleza caída, y así naciste, la solución del Señor para nosotros es salir de este mundo a través de la muerte. Por eso está la cruz. La cruz está justamente para matar a ese que nació con esa naturaleza caída. Por eso el efecto del nuevo nacimiento dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Cuando nació tu nieto, tu hijo, alguien te lo mostró por una ventana, ¡qué linda criatura! Sí, dice la palabra, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Amén. Por eso usted debe entender esto. Tu nacimiento natural, amén, en este mundo, cargado, ¿cierto?, con un gen de pecado, Cristo lo solucionó. Llevó ese cuerpo a la cruz. El cuerpo de pecado fue llevado a la cruz. Y desde ese momento tú has nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no tiene pasado. Porque tiene el gen del sacerdote de Melquisedec, de esa orden. No tiene pasado. No hay nadie que te pueda culpar, escucha bien, nadie que te pueda culpar cuando tú estás en Cristo. Nadie viene a acusarte de hacia atrás. Somos nueva criatura y desde esa nueva criatura tú empiezas a disfrutar todos los beneficios, entre esos, dignidad. Dios te dio dignidad. Dios te dio dignidad. Por eso el borracho testifica, el ex borracho, digo, la ex depresiva, aquel ex golpeador, aquel ex drogadicto, da testimonio de que hoy día él es una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, ya que nosotros hemos venido al mundo mediante el nacimiento, debemos salir mediante la muerte. ¿Para qué? Para acabar con nuestra pecaminosidad, nosotros debemos, por lo tanto, acabar en una cruz. Por eso la cruz es tan determinante en el Evangelio. Lo central del Evangelio es la cruz de Cristo. Tú sabes que la cruz viene a mutilarte. Viene a mutilar tu carnalidad, tu vida del ego, tu vida del yo, la vida egocéntrica, donde tú crees que poco menos no haces un favor con venir a este lugar. Eso es pura carne, hermano. Eso es ser carnal. Usted no viene a hacer un favor de que está aquí, oye, agradezcan que vine. No, usted viene a estar con Él. Usted viene a adorar al Señor, a disfrutar las alabanzas, a disfrutar al Señor, a comer de la palabra. A eso viene usted. No nos hace un favor. Entonces, ¿cómo es que nosotros morimos? Bueno, repito, insisto en la idea, no es tratar de suicidarnos, amén. Nosotros morimos reconociendo que Dios ya ha tratado con nosotros en Cristo. Cuando Cristo es muerto en la cruz, tú estabas en Cristo. Todo aquel que está en Cristo. Cuando Él fue llevado a la cruz, tú estabas con Él. Amén. Él cargó tu maldad, Él cargó tu pecado, Él cargó tu enfermedad y Él cargó tu dolor. Romanos capítulo 6, verso 3. Mire cómo lo resume el apóstol Pablo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque esta muerte viene a determinar en nosotros que hay vida. O sea, no es posible en Cristo
vivir la nueva vida de la nueva creación si antes no hay muerte? Amén. La cruz, escucha bien, termina la primera creación. Amén. Y de esta muerte surge la nueva creación en Cristo, lo que hemos venido hablando desde el comienzo. El hombre espiritual, el segundo hombre, el hombre que ama a Dios, la nueva naturaleza. Desde la muerte de Cristo, cuando se hace efectiva en nosotros, desde ese momento tú comienzas a disfrutar esta nueva naturaleza. Un hombre viejo es crucificado, un hombre nuevo nace en tu interior. Eso es conversión. Esa es la conversión. Oye, este gallo se convirtió. La traducción doctrinal es que su viejo hombre fue a la cruz y el nuevo hombre, el nuevo, ha nacido dentro de él. Hay un principio de limpieza que se maneja en los programas operacionales de limpieza o de saneamiento, que tiene relación con que todo se limpia de arriba abajo y de adentro hacia afuera. La vida cristiana se manifiesta de esa manera, de adentro hacia afuera. No puede usted esperar o hacer cambios en un joven o en un adulto diciéndole: cámbiate de ropa, ponte un terno, córtate, no sé, ese pelo. No. La obra es desde el interior hacia el exterior. Cuando intentaron a David cambiarlo en forma externa, está el paladín, está el filisteo, ¿cierto? Está ahí Goliat, y le dicen, y él dice que él lo va a enfrentar, y vienen, ¿verdad?, con la armadura de Saúl, y se la ponen, y él no podía moverse, hermano. Él no podía caminar, le incomodaba, le quedaba pesada, no estaba hecha para él. Bueno, cuando el creyente intenta a otro repararlo por fuera primero, es exactamente lo mismo. Tú no puedes intentar a alguien repararlo por fuera. Deja que Dios lo repare por dentro. Una vez que Dios repara por dentro, se manifiesta el fruto. Hermano, usted primero no tiene una manzana. Lo primero que usted tiene es un árbol, una semilla. Lo primero que Dios siembra es su palabra. Es la obra regeneradora del Espíritu. Y eso empieza a manifestar brotes hacia el exterior. Y esa es la obra extraordinaria del Señor, la cual nadie ve. ¿Acaso usted ve moverse las raíces? Usted no las ve, hermano. Usted tiene un árbol todos los días, lo mira, y parece que no está creciendo. Sí, el árbol está creciendo, hermano. Debemos nosotros comprender entonces que la cruz termina la primera creación y de esta muerte surge la nueva creación en Cristo Jesús. Es el hombre espiritual, es el segundo hombre. Este hombre que ama la palabra, que ama estar en las cosas del Señor, que ama ofrendar, que ama ayudar al prójimo, que quiere restaurar, que pone la otra mejilla, que lleva la otra milla, que abraza, que contiene. Ese es aquel que ha nacido después de la muerte de la cruz del Calvario. Ahora, esta vida cristiana tiene 4 aspectos que son importantes mencionar. El primero es saber, ¿cierto?, de aquella revelación de Dios, es decir, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios lo hizo todo y lo está haciendo todo. Nosotros no hemos hecho nada. Quizás usted dice, no, pero a nosotros nos corresponde, porque dice por ahí, yo escuché a quien madruga Dios le ayuda. Bueno, eso no es así, hermano. O ayúdate a ti mismo que yo te ayudaré. Eso tampoco es así, hermano. Puede parecer gracioso, pero lo que intento decir es que lo que tú estás viviendo hoy día, leyendo la Biblia, congregándote, etcétera, no eres tú. Lo que nosotros vemos de ti, del compromiso con el Señor, es la obra del fruto de Dios. Amén. Usted no puede, ni siquiera se le puede pasar por la cabeza que es usted.
es la obra del fruto de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien se convierte, usted tiene que enseñarle que quien lo tocó fue el Señor, no fue el pastor, ni fue la iglesia, fue el Señor quien hizo la obra. Saber, aleluya, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. En segundo lugar, creer, es decir, experimentar lo que Él, cierto, nos ha revelado a través de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué razón Cristo muere? ¿Por qué razón Él es abogado delante del Padre? ¿Por qué razón Él nos ha santificado y nos ha imputado una justicia? Porque nosotros no éramos capaces de llegar delante de Dios en nuestros propios argumentos. Cristo nos ha imputado su justicia y a través de la obra de Cristo yo puedo llegar al Padre. Que el creyente nuevo, ni tú te agotes intentando en tus fuerzas agradar a Dios. Escuche bien, la justicia, dice la palabra, la justicia de Dios ha sido satisfecha. Él está satisfecho, y dice la palabra, la justicia de Dios ha sido satisfecha en la muerte de Cristo. Cuando Él vio la muerte de su Hijo, Él quedó satisfecho porque había ira. Escuche bien, y había juicio en contra de los hombres, producto del pecado. Cuando Cristo carga nuestro pecado y carga nuestros dolores y nuestras rebeliones, las carga Él y toda la ira del Padre, toda la ira de Dios cae sobre Él, la justicia de Dios descansó, reposó. Por eso nosotros hoy día recibimos esta justicia de Dios a través de la muerte de Cristo. Por eso somos justificados. Alguien se puso por ti. Aleluya. Lo tercero es que debemos nosotros entender que el presentarnos delante de Dios tiene relación con la consagración a Dios. Usted viene y trae a su niñito, hace un par de semanas nació y lo presentamos. ¿Cuándo viene Benjamín a propósito? Ya vendrá. Traemos al Benjamín, Emanuel, hijo de Chaldo y Nancy, ¿cierto? Hermano menor de la Rocío. Ay. Y lo presentamos, aleluya. Lo consagramos para el Señor. Amén. Entonces cuando usted se presenta delante de Dios, usted viene a consagrarse. Yo estuve predicando ayer sábado. Estuve compartiendo la palabra en la cárcel acá en Castro, en el CDP. Y hablábamos de esto, de que el altar no es un lugar para venir a llenar de peticiones a Dios. El altar está hecho para morir, para consagrarse. Señor, consagra a este vil pecador llamado Manfredo. ¿Cuántos dicen amén? Llamado Ricardo, ¿cuántos dicen amén? Ricardo por 2, amén. Nosotros nos allegamos a Dios y nos presentamos delante de Él porque queremos consagrar esta nueva creación, esta nueva vida. Hay una canción de niñitos que dice, cuidadito lo que miran tus ojitos, cuidadito lo que tocan tus manitos. ¿Por qué? Porque son de Dios. ¿Cuántos saben que sus ojos son del Señor? Sus manitos son del Señor. Consagramos nuestras vidas para el Señor. Y lo cuarto es el caminar en la vida del Espíritu. Amén. El que nosotros vayamos madurando en el Espíritu. Esto es muy lindo. Porque se nos descubre que así como la vieja naturaleza desde pequeña, en su vida, dentro suyo, usted fue haciendo maldades, ¿cierto? Ni un amén. Aquí nadie hizo maldades cuando chico. Amén. Listo, me quedó claro que aquí son todos. Estoy predicándole a los querubines aquí. El Lepo y la Marcela Guara le que haber dicho al tiro, amén. Cuando usted era pequeñito, amén, la naturaleza caída era pequeñita en su pecado.
Y usted hacía maldades conforme a su edad. Y muchas de ellas, para vergüenza de todos nosotros, las fuimos perfeccionando. Bueno, en la vida cristiana, hermanos, la madurez es espiritual. Y la madurez tiene un desarrollo. Amén. Así como el infante, el prepúber, el púbero, el adolescente, el preadolescente, etc. Hay un desarrollo y de pronto los vemos que crecieron y están casados, y tienen un hijo y sostienen una familia, y los vimos llegar chiquititos. Hay un proceso. La vida cristiana, la vida espiritual, lo mismo. Por eso a veces el creyente inmaduro ve a alguien caer y dice, y este se creía espiritual, y poco menos que lo pisotea, hermano. No, nosotros vamos creciendo. Y en la medida que tú más te expones a Él y a su palabra, tú te vas desarrollando. En la medida que tú te vas escondiendo y te alejas de su palabra, tú llegas a estado de oscuridad como el rincón de acá, de este lugar. En la medida que yo me alejo, menos luz. En la medida que yo me acerco, más se revela la luz. No puedes tú mantenerte lejos de la palabra y de la palabra fresca. No puedes no te lo puedes permitir, porque eso lo único que hace es detener tu vida espiritual. Y vives en una constante inmadurez. ¿Por qué Israel nunca podía saltar a la tierra prometida? ¿Por qué 40 años dando vueltas en el desierto? Por su estado de inmadurez con Dios, por no conocer ni disfrutar los beneficios que Dios tenía para ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía para ellos una tierra. Más allá que para que ellos asentaran ya sus vidas nómadas y se quedaran para siempre, hicieran sus casas y vivieran. Más que eso, porque uno naturalmente cree eso. Como uno está preocupado del subsidio, creemos que y los israelitas estaban preocupados de su subsidio, hermano. No. El deseo de Dios, dice la palabra, era tener un pueblo para Él. Y en ese lugar, Él ser el Dios de ellos. Ese es el deseo de Dios. Pero lo mismo contigo. Si lo único que Dios desea es ser tu Dios. En todas las áreas de tu vida. Por eso de pronto transitas a un trabajo o a una ciudad y Dios te empieza a mirar en esta ciudad o en este trabajo o en este tipo de amistades nuevas que tienes y Dios quiere seguir siendo tu Dios. La madurez es tan importante porque a veces se truncan algunos proyectos porque inmaduros, porque a veces hay tantos problemas en los matrimonios por inmadurez. La relación matrimonial no es una relación carnal. El apóstol Pablo lo dice. Es una relación espiritual. Es una relación espiritual. Por eso el cuidado de nosotros procurar, hermanos, jóvenes, niños, el procurar madurar no tiene relación con la edad física, sino tiene relación de cuánto tiempo nosotros pasamos con Dios. Y luego de pasar tiempo con Dios, nos expone el Señor. Él nos expone a diferentes situaciones. Él las permite. Amén. Así como pasaba con los soldados y le preguntaban a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Bueno, ahí donde ustedes están, sean justos. No extorsionen, ni se aprovechen de su autoridad. Y nosotros los cobradores de impuestos, bueno, los cobradores de impuestos no cobren más de lo debido. Y nosotros, dice lo del pueblo, ¿qué haremos? Si tienes para convidar a otra túnica, convida una túnica, da de comer. Bueno, en el fondo Dios nos está diciendo, hey, crezcamos, maduremos, manifestemos esta vida que Dios desea y que Él ha puesto en nosotros. Es la experiencia de todo creyente, saber la revelación del Señor de lo que Él ha hecho en la cruz, el experimentar lo que Él revela en nuestras vidas, el presentarnos y consagrarnos delante de Él y el anhelo de crecer espiritualmente y no ser niños siempre. La niñez no es para avergonzarse, la niñez es una transición y se disfruta de verdad.
Así como usted ve a sus niñitos que a veces balbucean mal y hacen cosas chistosas, usted los disfruta. Bueno, si siguen balbuceando a los 15 años, usted, hermano, le va a pegar una retadita. Bueno, lo mismo pasa en el Señor. Hay creyentes recién convertidos que balbucean y dentro de su vida ellos nombran al Señor en cada cosa y algunas no son muy bíblicas, hermano. Pero usted ve ternura en eso porque usted ve, ¿cierto?, que quieren del Señor. Anhelar crecer, anhelar crecer. Él está, el Señor, liberando al hombre y la forma de liberación que Dios tiene es total y absolutamente diferente a la que el hombre tiene. La forma del hombre es tratar de suprimir el pecado buscando vencerlo y se esfuerza. Amén. Y se esfuerzan en forma natural. Y dice, no, de ahora en adelante me voy a poner a leer la Biblia, 10 capítulos diarios y parte como avión y termina, hermano, como una laucha mojada, hermano. Así. Termina mal porque usted dice, Señor, yo lo prometí. Y Dios te dice, ¿quién te pidió que prometierais? Si Dios no nos pide que le prometamos. Él pide que nos consagremos, que nos presentemos para ser por Él consumidos. Cuando su amor, que es como fuego, que viene a consumir nuestras vidas, consume todo lo carnal tuyo y déjalo de Él, porque lo depura, eso Él lo empieza a recibir. Y tú empiezas a darle a Él un olor grato y no te das ni cuenta. Pero de pronto te das cuenta. Y dice, oye, Dios me usó. Oye, Señor. Y eso, ya empieza a tiro a aparecer olor a carne, hermano. Es así. Por eso cuando Dios usa a un hermano, hermano, usted callado, porque si usted le dice, hermano, ¿cuánto Dios te usó? El hermano va a creer que fue Él. Es la obra de Dios. El hombre intenta suprimir en su esfuerzo el pecado, buscando vencerlo. La forma de Dios es totalmente diferente. Lo que Dios hace es sacar al pecador. Amén. Nosotros es como que viéramos un árbol con fruta, una manzana podrida. Y otra manzana, y otra manzana, y otra manzana. Alguien que no sabe va y corta las 4 manzanas. Eso hace el hombre en su fuerza. Dios no hace eso. Dios saca el árbol. Dios saca el árbol y lo mata y pone un árbol nuevo. Por eso somos plantío de Jehová. Él te plantó con una nueva savia, con nuevos frutos. Cuando Él se manifiesta, Él manifiesta su fruto, su sello. Él quita al pecador. ¿Por qué lo quita? Porque tú estorbas en la obra que Él está haciendo en ti. Cuando tú te pones religioso y dices, no, yo lo voy a hacer, voy a esforzarme. Lo único que haces es estorbar, hermano. Dios no te quiere estorbando. Dios te quiere bien crucificado para que no estorbes, para que la obra del Señor, amén, siga haciéndose en tu vida. Es inevitable en nuestra formación carnal que nosotros intentemos pagar de alguna manera lo que Dios ha hecho. Por eso aparecen esfuerzos y espasmos religiosos. Vamos a poner las pilas. Yo hacía pastor que yo voy a pasarle cloro y atrás y parte como avión, hermano. Y no, yo todos los meses tal día y después no, al tercer mes ya nunca más lo vimos, hermano. Porque hay un ánimo, hay un deseo. No, sí, yo me comprometo, sí, no hay problema. Después la hermana Yamila tiene que llamar y después se enoja porque le están pidiendo lo que él prometió. Hay un esfuerzo, hermano. La defensa de Pedro, ¿cierto? Mi alma, yo, Señor, contigo hasta el final, cantó el gallo, hermano, ni sabían dónde estaba Pedro, hermano. Negándolo. El esfuerzo natural del hombre. Israel prometió. Israel quebrantó, hermano.
Hay creyentes que lamentan sus debilidades pensando que si solamente fuesen más fuertes, todo iría bien. Si yo fuera más fuerte, yo dejaría de tomar y mi familia estaría bien si yo fuera más fuerte. No, escúchame. Él no está pidiendo que tú seas fuerte. Él está pidiendo que tú te rindas de eso que tú llamas fuerza. Una vez que te rindas, Dios va a poder obrar en tu vida. Porque el medio que Dios tiene de liberarte del pecado no es hacerte a ti cada vez más fuerte, todo lo contrario. Es hacerte a ti más débil. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. Hermanos, si Dios trabaja con lo débil, Dios trabaja con lo frágil, Dios trabaja con el barro, Dios trabaja con lo vil, Dios trabaja con lo menospreciado. Dios se fue a buscar un niño pequeño de 12 años para derribar un gigante, para que todos dijeran, fue Dios. Dios llama a Moisés a la obra del éxodo, del rescate de Israel, cuando Moisés estaba en sus últimos días, hermano, estaba ya viejito, le costaba hablar. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso? Porque él quería que todos dijeran, fue el Dios de Israel y no este caballero. Samsón termina venciendo, pero ciego, y muere, para que todos dijeran, fue el Señor. Jericó fue derribado con grito y con sonido de chofar, de trompeta, y le dieron vueltas alrededor de la ciudad, para que todos dijeran, fue el Señor. Podríamos seguir con los ejemplos, usted búsquelos, y los va a encontrar todos los ejemplos que Dios muestra al hombre débil para que él venza. Pero el hombre, por su enseñanza de sus padres, de su madre, de la sociedad, etc., cree que él tiene que ser fuerte para vencer sus debilidades. Cuando Dios dice todo lo contrario, yo te quiero debilitar para que yo sea tu fuerza. Dios no te libera del dominio del pecado fortaleciendo al viejo hombre, sino crucificándolo. Amén. No ayudándole a hacer nada, sino que quitándolo por completo de la escena. Él lo saca. Cosa que cada vez que tú venzas, tú digas, fue el Señor. No se trata de un conocimiento entonces intelectual de lo que yo te estoy hablando, sino que esto se trata de que el Señor abra tus ojos espirituales y tú digas, Señor, yo me rindo, porque en mis fuerzas yo no puedo. En mi ánimo lo he intentado y yo no puedo. Cuando el hombre intenta y se propone hacer e insiste, Dios espera. Espera que tú te canses, espera que tú te fatigues. Él te espera. Él conocía la fatiga que venía. Él conocía que tú ibas a pensar y decir, no, me voy de la iglesia. No quiero más con esto. Él sabía. Él sabía de tu fatiga. Y Él estaba esperando que tus fuerzas se agoten. Él estaba esperando que tus fuerzas se agoten. Para que nunca más confíes en tus fuerzas. Confía en las fuerzas del Señor. Que la palabra de Dios se transforme en una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que quebrante, que queme, una palabra que te hiera. La Biblia dice que la palabra es espada y ella debe herir. Usted debe salir de este lugar herido por la palabra. Señor, tú me hablaste, yo tenía enfocada mi vida en mis fuerzas, en mi experiencia. Y tú me hablaste, tú me dijiste que no es mi vida, no son mis experiencias, es mi debilidad la que a mí me hace fuerte. Dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Que Dios nos revele y abra nuestro entendimiento.
Una figura importante para poder comprender esto es que nosotros nos imaginemos que nosotros somos la fábrica y cada uno de nuestros actos pecaminosos son nuestros productos. Usted es la fábrica y sus actos los productos. Bueno, la sangre derramada en la cruz se ha ocupado precisamente del tema de los productos de tu pecado. La sangre trata con tu pecado. La cruz ha venido a destruir esa fábrica completamente. La cruz llega y cierra los portones de la fábrica, le pone candados y sellos y la deja inhabilitada de actuar. Pasa un día, 3, 7, un mes, nadie la usa y se empieza a oxidar. Pasan 6 meses y está inhabilitada. La cruz hace eso. Te inhabilita. ¿Cuántos aman al Señor? Lo amamos. No queremos pecar. ¿Y sabes qué? Acá adentro hay una fábrica de pecado. Ella quiere funcionar. No le permitas. Ciérrala. Que se oxide. Que cuando venga la tentación, cual sea, varón, mujer, dinero mal avenido, lo que sea, y haya una intención del fondo de esta fábrica de querer despertar a hacer lo malo, no hayan fuerzas, porque es más fuerte la vida de Dios en nosotros. Que ella no logre encender sus motores, que no eche a andar sus tornillos sin fin, sus cintas sin fin, los motores se enciendan, no. Deja que se oxide, deja que se oxide, deja que se oxide, que quede inhabilitada para siempre. Que la vida de Dios sea nuestra fortaleza frente a la vida de pecado. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. La experiencia con Dios, un encuentro personal con Él, es el primer paso de salvación. Lo segundo es la obra que le corresponde a la iglesia. Edificar, enseñar, contener, guiar, conducir. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tenernos en este lugar, perseverando en tu fe, Señor. Queremos permanecer en ti, permanecer en la fe. No queremos, Señor, doblegarnos frente a la tentación, ni siquiera la posibilidad de abandonarte. Quizás, Señor, algún pensamiento de este tipo puede haber pasado por la mente de algún hermano nuestro. Padre, nuestro deseo es siempre estar pegado a ti en las más grandes pruebas, en las dificultades, Señor, más complejas. Estar tomados de ti, abrazados de ti. Padre, gracias. Gracias porque tú has hecho una obra regeneradora en nosotros. Y esa obra es la que hoy día nos tiene acá en este lugar. Somos hijos implantados. Tú nos plantaste. Somos plantío tuyo. Y vamos a dar fruto tuyo. Vamos a dar fruto tuyo. Nosotros permaneceremos, Señor, en ti.
nosotros, Señor, procuraremos estar a tu abrigo y que tu obra, Señor, se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. A ti es el honor, Señor. Si hoy día hay alguien que necesite oración, yo le invito a que usted venga acá para que podamos orar por usted, bendecirlo. Venga sin temor, sin ni una vergüenza, y preséntese delante del Señor con un corazón contrito, humillado, reconociendo que usted no puede, pero que el Señor sí puede, Él puede hacerlo. Aleluya, aleluya. Todo está preparado aquí. Gracias, Señor. La casa y mi corazón también. Adórelo. Levante sus manos al Señor. El único motivo que me hizo. Aleluya. Shabora boba samaya. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora Aleluya. somos 2 o 3 o más. Encuentro Adórelo, adórelo. mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí Aleluya. cantar, todas las veces que he obrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Tú eres santo. Aleluya. Tú eres santo. Si usted no ha pasado delante, venga más acá, venga más acá. Venga más acá y levante sus manos en dirección a sus hermanos. No se quede atrás de espectador. Adore, adore al Señor, adórelo. No hay otro como Jesús. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. Y no hay otro como tú. Y no hay otro como tú. Y no hay otro como todo está preparado